Hola, soy Aida Valencia y estoy bajo la lupa. Bueno, estoy aquí leyendo y vamos a ver para responder todo esto que ustedes quieren saber sobre mí. Aida Valencia, ¿cuántos años tiene? Bueno, yo creo que esa es la única que se va a quedar sin respuesta, porque a una dama no se le pregunta la edad, por favor. Lo único que les digo es que nací, yo creo que cuando muchos de ustedes no habían nacido, ahí para que saquen cuentas, y también cuando muchos de los que están viendo de pronto ya estaban. Entonces, estoy en un intermedio. Lo más importante es que mi edad mental, emocional y álmica, soy una culicagada. O sea, eso sí, ¿para qué les digo? ¿Aida Valencia tiene hijos? Sí, eso sí, yo duré muchos años como en el anonimato de redes con mi familia. Tengo tres hijas grandes, que les digo grandes y ya van a sacar calculadora para responder la anterior que les dejé ahí más o menos, pero sí, yo tengo tres hijas, mujeres, las tres son grandes, viven en el extranjero, la más pequeña se regresó a Colombia, pero ellas no están tan metidas en el mundo de todo lo que son redes sociales, solo hasta hace pocos años las dos más pequeñas que estudiaron sus carreras, pero están haciendo sus pinitos en todo lo que tiene que ver con la sanación, en todo lo que tiene que ver con todos estos temas espirituales, de sanación, de energía, de ayudar, y pues me parece súper chévere además porque ahí les puedo aportar. Enfermedades que tuvo Aida Valencia. Bueno, yo les he contado, realmente cuando yo era chiquita y las narré en uno de mis libros, a mí me diagnosticaron leucemia cuando era chiquita, de 9 años. Fueron etapas de mi vida durísimas que recuerdo desde mi infancia. Pero hace poco que salió en redes sociales y fue que me encontraron, bueno, yo dentro de mis meditaciones y todo empecé a sentir algo en mi garganta. Y cuando voy al médico, ahí sí de arepa me encontraron con unos exámenes, me encontraron un tumor, estoy recién operada. De hecho, hoy, día de la entrevista, llevo una semana operada. Me sacaron un tumor de aquí, tengo el cuellito así, pues porque tengo la herida de aquí a aquí. No me afecta mostrarla, pero para que no se impacten. Después les muestro ese cuello así todo súper lindo como está quedando, pero sí, me sacaron un tumor que inicialmente me habían dicho que era de 8 milímetros y cuando el doctor entró a operar fueron casi 8 centímetros. O sea, fue un tumor bastante grande. El miedo gigante era que afectara mis cuerdas vocales, pero como ven, salí invicta, estoy hablando hasta por los codos, siempre pues con toda la fe, con todo el amor, con toda la energía de que vamos para adelante. Y practicando todo lo que yo hago, creyendo en la energía de los maestros, en la meditación. Muchos, aquí no está esa pregunta, pero la complemento con esto, porque ahí va, Aida en qué cree, Aida en quién cree. Y miren, no sé por qué existe la duda. Yo creo en Dios sobre todas las cosas, independiente de la religión que practiquen, independiente del nombre que le den. Yo creo en Dios como energía creadora. Fui criada bajo la religión católica, entonces yo siempre, mis raíces nunca las olvido. Y creo que ahorita que he tenido esto, de pequeña yo sigo diciendo que fue un milagro lo que me salvó a mí, porque clínicamente estuve pues con todo desahuciada y todo, pobre mis padres traumados, pero yo aquí crecí y pasó esto hace poco y otra vez aferrada de Dios, pues porque no se sabía, fue un diagnóstico que se encontró al azar, como dicen los milagros de Dios, porque yo fui y en las meditaciones y sentía, bueno, ya estoy bien, estoy operada y hablando. ¿Cuánto mide Aida Valencia? Aquí tenemos una disyuntiva grandísima y es que los señores del registro civil, yo no sé qué les pasó, pero se pifiaron. A mí me dieron unos 70 en la cédula, pero yo me voy a medir y no mido 1,70. Claro que el orgullo femenino dice 1,70 porque el documento lo dice, pero nada. Yo mido 1,68 a mucho honor. Los 2 centímetros que me regaló la registraduría, se les agradece, pero pues no. ¿Cuáles son los dones de Aida Valencia? Aquí yo soy rarita desde chiquita. Desde chiquitica soy bien rarita.
Yo desde pequeñita veía gente muerta, así como la película de Sexto Sentido, de veo gente muerta. Así era yo. Mis amiguitos de la infancia eran niños que solo veía yo, personas que solo veía yo. De hecho, los fines de semana, y en mis libros está narrado, los fines de semana, el domingo era mi día favorito porque yo me iba al cementerio, me llevaba a mis hermanitos a jugar con mis amiguitos. Entonces, cuando crecí fue que me traumaron, o sea, los grandes me traumaron porque allá yo me doy cuenta que todo mi mundo pues no era como yo lo veía y lo sentía. Esa fue inicial. También empiezo en la adolescencia, preadolescencia, a llegar a mi casa a decir cosas. Me gané regaños, ustedes no se imaginan, porque yo llegaba corriendo, mami, que se murió un señor en la esquina, y salían todos corriendo, y resulta que cuando salían a ver, no había nadie. Pero a la semana o a los 15 días pasaba, yo mataba a mi familia, pero la mataba era porque yo le decía, mami, es que mi tía fulana se murió. Que no. Y se moría. Entonces a mí me cogieron miedo en mi familia, porque empezaba a ver cosas y luego pasaban. Y así fui creciendo y cada vez eso como que se acentuaba mucho más en mí. El ver cosas que iban a pasar, el ver gente muerta, y luego cuando empiezo yo a llegar a lugares de esto ya más grande, mucho más grande, empiezo a visualizar lugares donde yo llegaba y yo, ay no, pero acá no estaba esto, aquí era otra habitación, aquí era así. Y claro, me empiezo a dar cuenta que yo tengo también la retrocognición. Entonces, premonición, retrocognición, narrar como al tiempo lo que está pasando en personas vivas o fallecidas, porque no solamente es sentir a los muertos, sino que me conectaba con las personas vivas. Entonces estaba con personas y yo iba respondiendo y la gente me miraba porque, ¿cómo así? Porque no me habían dicho nada, pero yo ya les estaba respondiendo lo que estaban pensando. Pero para mí estaban hablando, no me estaban hablando. Alguna vez me pasó que yo iba con una amiga en el carro y yo iba ahí manejando y me volteó y le digo, no, ese verde no, que no me gusta. Y ella se quedó así mirándome y se rió y me dijo, al menos déjame contarte que voy a pintar mi cuarto y que estaba pensando en un verde. Y yo, ay, tú me dijiste que no. Bueno, entonces cosas así, de ver, de sentir. Y pues como yo no sabía lo que me estaba pasando, que era muy rarita, entro a estudiar enfermería y cuando estaba trabajando ya o estudiando pues con los pacientes, yo me enfermaba de todo. O sea, me daba de todo y me hacían los exámenes, porque es que eso es lo tenaz, que me hacían todos los exámenes y salía positivo para 50.000 enfermedades. Que esas no se las conté ahora, porque es que esas no eran mías, así pues de que hayan marcado mi vida en un momento, sino que iban y venían. Y resulta es que yo tengo esa habilidad que cuando canalizo, me conecto con la energía de las personas, absorbo en mi cuerpo físico lo que sufren o cómo murieron. Entonces, a estas alturas del paseo, yo sé que es morir ahogado, apuñalado, ahorcado, envenenado, atropellado, infartado, o sea, todos los hados, todos los he sentido. Y ha sido complejo porque eso me requirió a mí ya como que un momento, me salgo del área hospitalaria, porque esto era absurdo, todos los días me dolía hasta el pelo. Entonces me salgo de la parte hospitalaria, empiezo a investigar qué pasa conmigo, qué pasa con la energía, a trabajar el hecho de no sentirme loca, porque se los cuento, estaba con psiquiatra, porque yo ya me sentía de verdad que estaba esquizofrénica, que tenía de todo, y paso por todo ese proceso en mi vida que fue bastante fuerte. Salgo de todo eso y ya empiezo como que, oiga, no, esto no es que me esté pasando algo malo. Como yo fui criada bajo la religión católica como monja de pellizco, que les agradezco mucho, les quiero mucho, pero ay, cómo me traumaron, pues yo ya salgo como diciendo, no, esto no es una maldición, no es que a mí se me metió un chuki, y esto son habilidades. Y empiezo a prepararme para trabajar. Ahí sí, miren, yo meditaba y hacía de todo pidiéndole a Diosito, por favor, ¿cómo hago o qué hago esto para dónde? Pues porque yo estaba acostumbrada a que todo era clínico al estar estudiando enfermería, naces, creces, te reproduces, mueres, todo es material.
y como ahí no veo nada primera, pues la energía, todo lo que no se ve, pues fue empezar a prepararme para hacia dónde quieren que yo lleve este don o estos dones. Y ellos mismos en las meditaciones me iban como mostrando los caminitos de para dónde es. Y yo tengo una cosa, yo siempre he dicho bruta, pero decidida. Y digo siempre como que a mí me decían salte y yo decía qué tan alto. A mis maestros, que yo creo que vienen de Dios, esa energía de Dios, que era la que me mostraba los caminitos. Y por ahí todo lo que Aida Valencia es en el hoy fue eso, producto de muchos años de meditación, de trabajo y de aceptar y de creer de verdad y pararme frente a una cámara, hablarles a ustedes con toda la tranquilidad y decirle, pues si estoy loca, yo me creo mi locura. Y ese es mi mundo y lo vivo de verdad desde la seriedad más grande con lo que es intangible. Me extendí, pero es que será muy importante aclarar. Aida Valencia y Mauricio Leal. Bueno, a mí, con el caso de Mauricio Leal, me empezaron a buscar mucho en todos los medios precisamente pues por las habilidades, por todo lo que yo tengo, por lo que me han conocido en casos anteriores como el de Colmenares, como el de la niña Juliana Zamboní. Entonces me empezaron a buscar porque además saben que yo he apoyado en muchos de estos casos de cosas que personas desaparecidas y me empezaron a buscar qué opinaba. Ahí hay una cosa que a mí me parece importante y quiero aclararles aquí, es que yo no me meto a averiguarle la vida a todos porque respeto el tema energético y tiene que ser pues alguien muy cercano que me busque, ojalá familiar, o cuando ya generalmente digo, bueno, esto no puede salir a la luz pública o hasta dónde sí puede salir. Con Mauricio Leal, cuando a mí ya me preguntaron de un medio de televisión que si podía dar una entrevista, y yo lo hice, ¿por qué? Porque me parecía muy importante por todo lo que había detectado dentro de la canalización. Yo hice la canalización como 2 años antes y eso salió, de hecho cuando salió el veredicto y cuando salió todo, pues esa entrevista ya la habían montado hacía mucho tiempo, hacía muchos meses la habían sacado al aire, donde yo había narrado específicamente cómo veía yo que había ocurrido todo, conectándome con la energía de Mauricio Leal, haciendo como una especie de un medio de comunicación de lo que él decía que había acontecido, de sus palabras, de lo que vi en esa habitación, de cómo habían ocurrido las cosas y lo más importante es que él decía que su hermano era culpable y que sí lo iban a condenar. Esa entrevista salió y cuando sale a la luz pública, o sea, yo les tengo que confesar una cosa, a mí me impactó, porque una cosa es que yo dentro de mi locura, como les digo, que me la creo, yo haya visto y narrado una escena y unas palabras específicas. Y otra cosa muy berraco fue cuando, de hecho directamente del medio donde me entrevistaron, me mandan ese video y muchas personas me mandaron ese video y yo quedé impactada porque una cosa es que yo dije muchos meses atrás cosas específicas de cómo pasó y cómo estaba él en una cama, cómo estaba, que yo decía, es que él no puede levantar el brazo, es que él está como drogado, él está diciendo tal cosa, él no se puede defender, lo están amenazando, chuzando, yo decía, lo están como chuzando para que él hable y le están diciendo que diga cosas. Cuando yo veo en ese video, a mí se me salieron las lágrimas, se me puso la piel de gallina de verdad, porque era ver algo que yo había visto dentro de mi cabeza, verlo en un video con una persona agonizando. Entonces fue muy duro para mí. Volvieron obviamente a entrevistarme en muchos lugares, volvieron a sacar esa nota, pero aquí yo les digo de corazón, no es esa alegría de wow, sí, atiné a todo, no. Hay momentos donde yo digo, ojalá me equivoque de verdad de corazón, porque ese infierno que se siente, ustedes no se lo llegan a imaginar. No saben lo que siento, por ejemplo, cuando pasó lo de la niña Juliana Zamboní, el sentir, porque yo les tengo que contar ahorita, cuando eso pasó, a mí me contactaron cuando se desapareció, no cuando estaba muerto todo, cuando se desapareció, y yo narré el minuto a minuto. Y luego
ver o ver un dictamen de una autopsia donde narra exactamente lo que yo describí fue muy doloroso. O sea, para mí es como, duele, igual que yo creo que les dolió a todos ustedes la entrevista de Mauricio Leal. La entrevista no, es ese video macabro que sacaron al final. Aida Valencia y predicciones sobre los famosos. Yo les cogí miedo, pánico, se los digo, le cogí miedo. No sé si ustedes recuerden, hace años, para que vean lo joven que soy, para que vean, les doy pistas, existía en un periódico, estaba la revista Elenco, y en Elenco sacaban predicciones siempre anuales. Igual en todos los programas, en todos los canales, mi jefe de prensa, Claudio García, siempre Aida, que para tal programa, y yo claro que sí, con todo el amor. Y eran predicciones de famosos, predicciones de cosas. Y yo les cogí miedo porque mis predicciones no pasaban 3 meses y ¡pum!, ya estaban todas cumplidas. A todas las que yo daba en diciembre ya estaban todas cumplidas, entonces yo les cogí miedito. Hago alusión a lo de Elenco porque eso fue... Yo nunca veo televisión, yo siempre lo he dicho en todos los medios, yo no veo televisión. ¿Por qué? Porque si a mí me empiezan a contactar para hablar de algún caso, si yo ya he visto y he contaminado mi cabeza con todo lo que dicen los medios, pues no va a ser real o me voy a confundir o yo no voy a saber si de verdad me están hablando el más allá o el más acá de la televisión que me dejó la información en la cabeza. Entonces, en esa época me acuerdo que me preguntaron acerca de candidatos presidenciales de Estados Unidos. Y yo no sabía quiénes estaban ni quién nada. Y yo le decía, yo veo un negro, es que es negro, yo lo veo, es negro y va a ser presidente y es negro. Y describí, entonces la periodista me dijo, bueno, pero ¿qué ves? Y yo describí una escena de un señor negro con una mujer con un vestido azul, con 2 niñas vestidas de tal color, en una procesión. Eso a mí se me olvidó. Cuando como a los meses también me llamaron, Aida, que es para autorizar, porque vamos a publicar nuevamente la nota, que efectivamente la foto, esa revista la guardé porque es que es impactante que la escena que yo describí de la foto de la posesión la publicaron en esa revista, en el periódico, y estaban exactamente vestidos como yo los había descrito. Entonces, pues fue bastante chévere. Igual hay una cosa que les tengo que confesar, yo todo lo que hablo y digo se me olvida, o sea, tú sales de acá y yo lo borro. Entonces a mí me dijeron, no, pero es que tú lo dijiste, y yo, bueno, pues si yo lo dije, pues bueno. Pero sí, se han cumplido todas se han cumplido, entonces a esas no me gusta tanto porque es que yo digo, porque es que veo cosas que no son tan chéveres, porque no son cosas todas felices, entonces por ese lado. Aida Valencia y muertes de famosos. Eso completa lo que acabo de contarles, que muchas de las que me preguntaron, que yo decía, bueno, yo decía, veo un cantante súper famosísimo, pero ya es de edad y se muere y dentro de poco, y pum, Vicente Fernández, pum, fulanito de tal. Entonces yo les cogí como que, uy, no. Eso unido a... También, por ejemplo, me pasó, yo hice un live hace no mucho, cuando Donald Trump todavía estaba en la presidencia, y yo me acuerdo que una tarde de esas que yo dije, ay, hoy voy a hacer predicciones, y empecé a hablar, pero eran predicciones que la gente me preguntara en el live, en YouTube, y empecé a hablar de eso. Y empecé a decir, y yo no, es que veo, es un gobernante de Estados Unidos, pero así súper tal, no sé qué, que se enferma, que le da... Cuando al otro día, esto fue un día que yo dije un poco de cosas, y al otro día me empiezan a bombardear en todas las redes sociales, Aida, que tú lo dijiste, que no sé qué, que anoche el presidente fulano, el de Estados Unidos, que lo sacaron, que estaba mal, que tenía un cólico, que se enfermó, o sea, todo lo que yo había visto, y yo, vea pues. También quedó registrado en un video mío, en un video de los que hice en la época de la pandemia, antes de la pandemia, un año antes. O sea, yo un año antes de la pandemia, donde no había nada, ni escrito nada, yo hacía predicciones en mi canal de YouTube para el año. Entonces, listo, porque yo decía, pues le hago predicciones a todo el mundo, pues venga, hago desde mi canal de YouTube. Y me pongo y digo, yo no, es que veo una enfermedad, pero es que es muy raro porque viene de un país, nunca se me olvida que yo dije, eso viene de un país que yo no sé, que China, Corea, que lo único que sé es que son de ojos rasgados.
Eso fue lo que dije. Y dije pues que iba a ser algo gravísimo, que nos íbamos a enfermar todos, que se iba a morir mucha, que veía mucha gente muerta, pero era por algo que venía del país de los ojos rasgados. Entonces son cosas como esas que a veces no son tan chéveres. No siempre vienen con lujo de detalles las predicciones, les tengo que contar. A veces hay que como mirar de dónde o de qué. Por ejemplo, les cuento que yo hice una época que empecé a ver una explosión en un edificio. Yo veía una explosión. Yo vivo en un edificio que era como igual a esas características de ladrillo, frente a bulevar. Entonces yo lo que hice fue llenar de cintas todas las ventanas de mi apartamento, alistar todo para contingencia de una emergencia, de algo. Y resulta que en esos días, y veía un helicóptero que se caía con un personaje público político. Entonces yo, bueno, cuando, como a los 2-3 meses, pum, la bomba del Nogal. Y el Nogal era igualito al edificio, pues, de ladrillo y todo. Y en ese mismo mes se cae un helicóptero que se pierde con el ministro de Salud, creo que era. Entonces, eran cosas, yo tengo una agendita donde anoto todo, porque si no yo diría, me enloquecí, fue que yo me imaginé, pero no, todo estaba escrito. Entonces son cosas que no son tan chéveres a veces. La experiencia más paranormal de ahí de Valencia, uf, pucha, mi vida. No, pero venga, les cuento, de las experiencias que yo sí dije, fue pucha, yo me retiro de esta vaina. Palmira, ellos están aquí. Llegamos a Palmira, estábamos con el padre, íbamos a hacer una investigación, entonces les pinto para que se imaginen. La base era en una funeraria con ataúd atrás y todo, porque fue el único lugar más cerca como al lugar donde íbamos a investigar. 2 cementerios, uno el de los pobres y otro el de los ricos. Arrancamos por el cementerio de los ricos, que era, yo digo pobre y rico suena feo, pero es que esa es la realidad, eso es lo que vivimos. La funeraria quedaba justo al frente de los ricos. Entramos allá y desde que entramos yo empecé, más rara de lo de costumbre que soy, que algo va a pasar, y yo le decía a Rafa, algo va a pasar, siento que hay peligro. Rafa, aquí no, los equipos todos en rojo. Bueno, te imaginas, entramos al cementerio este que se veía todo bonito, todos los equipos en rojo. Yo miraba al padre, a Cristian, y yo le decía, Cristian, algo va a pasar, yo siento que algo va a pasar. Mal. Entramos a la morgue, que quedaba justo como en un cuartico conectado a ese cementerio, y yo, mientras ellos hacían todo como el scouting ahí, y yo estresada, y Rafa me preguntaba, ¿qué tienes? Y yo, algo va a pasar, Rafa, algo va a pasar. Salimos justo de la morgue a la puerta, y ahí estaban grabando con un dron otras personas del programa haciendo tomas aéreas. Y yo, algo me dijo así como que me hablan a mí en la cabeza, los muertos, yo no sé quién me habla, y yo les dije, Rafa, me dicen que van a tumbar ese dron, que lo bajen porque lo van a tumbar. Y el camarógrafo que estaba al lado mío me dijo, ay, Aida, ese dron es de películas, carga cámaras de 7 kilos. Ahí tiene una camarita, está grabando, o sea, nada que ver. Él no había terminado de decirme y la cámara, y cayó ese dron al piso, se volvió añicos. Rafa y todos ahí alertas. Las personas que vieron ese capítulo saben de qué les estoy hablando. Y ese día habían llevado un tata en ganga, un palero, una de estas personas que practican esta magia africana, bueno, religión, no sé, con todo el respeto, pero no, les tengo así. Pues resulta, yo decía, algo va a pasar, eso no es, porque entonces ya dijeron, era eso, y yo no, algo va a pasar. Algo más. Rafa le pregunta al palero, es que ella insiste que le va a pasar algo a alguien. ¿Usted qué ve? Y el señor tiró unas conchas al piso y empezó ahí a rezar esas cosas de los muertos, de eso, de la religión de él. Y miraba, y miró y dijo, sí, van a atacar a alguien esta noche. Y pues obviamente Rafa de una preguntó, ¿a quién? Y él hizo gesto colombiano, hizo así, y ese iba apuntado para este pechito. Ahí yo quedé como, bueno, nos fuimos caminando
de esa morgue al cementerio de los pobres era una cuadra de distancia. Llegamos allá y en la puerta del cementerio estábamos todo el equipo de producción, Rafa, el padre, estaba Camilo. Y Rafa en la puerta me acuerdo que me dijo, Aida, en este cementerio pasa algo. Donde tú lo descubras, la sacas del estadio. Me estaba hablando, íbamos caminando. Imagínense la puerta de la entrada del cementerio. Íbamos hacia adentro, era de noche, eran como 9 de la noche, 9:30. Íbamos como una cuadra de distancia hacia adentro y ahí yo sentí, miren, no se imaginan el dolor más duro que he sentido en mi vida. Sentí que me clavaban un palo por la vagina, o sea, un empalamiento. Yo me mandé la mano, grité y me doblé. Y yo solo grité y quedé en seco. No podía, del dolor yo no podía respirar. Todos se voltearon a mirarme y yo ahí así, cuando me volteo como que me soltó eso y voy a arrancar hacia atrás. Yo me volteo y miro la puerta de entrada del cementerio y arranco hacia allá y en la mitad otra vez y vuelvo y grito y vuelvo y me cojo. Y yo no podía respirar. Alcancé, como que volvió y soltó el dolor y arranqué y llegué a la puerta y ahí caí al piso. Llegó la ambulancia, el padre me estaba ayudando, yo no podía del dolor, me llevaron a la funeraria y allí los paramédicos me han puesto todos los equipos y todos los equipos marcaban. Yo les decía, no me toquen, es el muerto, es el muerto. Yo sentía el muerto ahí pegado en mí y cada vez que me tocaban, él me lastimaba más. Entonces yo les decía, no me toquen, no me toquen, y los equipos todos marcaban signos de una persona fallecida. Entonces me quitaron los equipos, el oxímetro que ustedes ya saben, por todo lo que pasó, que el de 90 para arriba es una saturación bien, la mía estaba en 24, que ellos decían, eso es de una persona fallecida, todo funcionaba en ceros, ¡pi! Así. Entonces me quitaron los equipos los paramédicos, los resetearon, me los volvían a poner y marcaba otra vez, se lo ponían a otra persona y marcaba bien. Y a mí, signos sin signos. Esto fue durante más de 15 minutos, esta agonía. Yo desde ese día quedé muy mal. Yo no tenía mi luna, mi menstruación, y yo empecé a sangrar. El dolor era absurdo. Yo no podía casi caminar. Entonces, yo le decía a Rafa, yo me voy a retirar. O sea, yo no puedo. La angustia y el pánico que yo sentí, porque yo había sentido muchos dolores, pero de esa manera fue absurdo. Yo le dije a Rafa, tengo que irme a la morgue sola, porque si no yo no voy a poder volver a trabajar en esto. Mire, yo les digo la verdad, yo entré a la morgue a la hora ciega. ¿Qué es la hora ciega? Todo apagado, con cámaras infrarrojas. Yo no estuve caminando, yo me quedé pegada a la puerta con la puerta cerrada. Yo creo que no habían pasado un minuto, pasó un mosquito y me tocó y yo salí gritando de allá. Entonces yo le dije a Rafa, estoy mal, muy mal. Él me decía, vete al hotel, vete al hotel. Pues yo le dije, no, me voy, necesito enfrentar este miedo. Entonces me fui al cementerio donde me había pasado eso y me metí entre un ataúd que se había puesto, que se había alquilado, un ataúd limpio, pero me metí ahí y era como enfrentar ese miedo. Investigaciones posteriores a eso dijeron que el equipo periodístico descubrió que en ese cementerio había una fosa común y habían enterrado a muchas personas en la época de la violencia en Colombia que habían muerto por empalamiento. Entonces eso fue de lo más traumático y eso y el Cibaté que ustedes lo vieron, pero creo que para mí la más dura es esa, para mí es esa. Aida Valencia y su amistad con Rafa Taibo. Bueno, creo que todo el mundo pregunta y preguntaron. De hecho, me noviaron muchos años con Rafa. Siempre decía que teníamos algo. Pero bueno, yo a Rafa me buscó a mí, me contactó a mí. Yo ya había trabajado, estaba trabajando en un programa de televisión también con todo esto que yo hago. Y por eso llegaron a mí cuando empezaron a crear el formato Ellos Están Aquí, que era un segmento en otro programa del canal. Entonces me contactan para hacer un programa porque él estaba como mirando, pues no conocía a la gente de este medio, yo tampoco conocía a la gente porque no conocía a nadie, y me invitaron a un programa. Yo me acuerdo que yo llegué al hospital de Faca
Y yo le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y él me dio una cámara y dijo, ir a caminar, a ver qué. Él ese día quedó muy sorprendido porque yo parezco un radiopecueca, digo yo salgo y estoy hablando de todo lo que veo, como estoy transmitiendo, como si fuera el radio popular. Y habla y diga, y tan, tan, tan. Y yo hablaba de todo lo que veía, y claro, el hospital en ruinas, sin letreros, sin nada, pues no se sabía qué dependencias eran, pero yo iba narrando lo que yo veía de lo que era el hospital cuando estaba bien. Entonces decía, acá veo niños, acá veo tal, acá no sé qué, acá me están diciendo. Y empecé a hablar de un niño que me empezó a hablar, un muerto, un niño negrito, como de unos 9 años. Pero yo decía, pero es que tiene una varilla atravesada. Y él me dice que venía en un bus y que pasó esto. Bueno, yo hablaba todo y él solo ahí como que, yo creo que él me miraba como está loca. Él sí me dice a mí, después de mucho años, decía, esta vieja con el pelo parado, pintado y habla locuras. Pues resulta que el equipo periodístico se fue a averiguar en las noticias del pueblo, allá en esas cosas que guardan, y efectivamente hacía muchos años se había accidentado un bus, como el niño me contó, y ese niño efectivamente llegó allá con una varilla del bus que lo atravesó y murió. Entonces, esas historias y otras más lo convencieron de que yo era rarita, pero real, y empezamos a trabajar. Después de eso, pues fueron muchos años trabajando juntos y se creó una amistad aparte de eso, ya como una camaradería, la confianza. En los momentos que Rafa tuvo duros, cuando él estuvo pues, en una unidad de cuidados intensivos con el tema de la pandemia, yo estuve ahí con él todo el tiempo cuidándolo, apoyándolo. Y bueno, hemos hecho un equipo bastante fuerte y una amistad que perduró pese a el programa. Bueno, Aida Valencia va a participar en un reality. Bueno, propuestas me han llegado. No les puedo decir que no, pero es que yo digo allá, pucha, ¿yo qué hago encerrada en una, por ejemplo, en una casa de famosos de eso? ¿Yo qué hago ahí encerrada, viendo y sintiendo cosas, viendo los chukis de todos, más los de la, ay, jue madre, no, yo creo que eso ahí, polémica habría mucha. Me lo han propuesto, me lo han dicho, pero hasta ahora no he aceptado ninguno. Creo que es que tengo demasiadas cosas por hacer, demasiadas cosas que para encerrarme. No sé, de pronto otro tipo de reality, porque yo soy más de estar y la aventura y la cosa, y pues si me encuentro cosas raras y cosas que solo veo yo, pues mejor. Bueno, aquí creo que este cuestionario largo, oiga, ustedes sí que preguntan cosas, ¿no? Pues aquí les respondí desde la honestidad, todo lo que han preguntado bajo la lupa, todo lo que querían saber de Aida Valencia. Nos vemos en próximas oportunidades. Si quieren seguir preguntando más cositas, ya saben que aquí yo les respondo a calzón quitadísimo, 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 les cuento todo. Un besito, chao, chao.